Bueno, entonces ya paso aquí a empezar a hacer la presentación y para mostrarles entonces cómo es el tema. Me confirman por favor si ven ahí la presentación. Sí, Giovanni, sí se ve. Listo. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces digamos que ustedes ya vienen trabajando en el tema de la literatura, ¿cierto? Ese tema siempre está susceptible de ir mejorando y de irlo afianzando y empalmarlo con el tema financiero, porque lo que se supone que vamos a hablar en el tema de teoría, pues va soportado por el modelaje o que se le haga pues a la parte financiera en cada uno de sus proyectos. Digamos que acá, digamos, lo que se trata con el tema del fondo es simplemente buscar que ese modelaje financiero nos demuestre a través de la técnica si esos productos o servicios que ustedes van a ofrecer a los precios que los van a ofrecer en el mercado, primero tienen una opción de viabilidad y que sí nos dé un tema de rentabilidad, porque el modelo financiero del fondo busca es precisamente el tema de rentabilidad. Entonces, esa rentabilidad se busca pues con las ideas de negocio o las empresas mediante la utilización de los bienes y servicios, las ventas que se hacen de esos productos o servicios, sean de contado o sea de crédito. Obviamente, cuando yo elaboro un producto, pues yo incurro en unos costos que pueden ser fijos o variables, ¿cierto? También hay unos gastos que van conexos a ese tema, como los gastos administrativos, los gastos fijos y los gastos variables. Y ya identificar ahí la rentabilidad y con eso definir si los indicadores, como por ejemplo la tasa interna de retorno, el valor presente neto, la misma evaluación que hacemos a través del balance general, del estado de resultados, de un porcentaje, digamos, de margen, nos indican si ese producto o servicio dentro de ese modelo de negocio nos es susceptible de que nos dé, pues digamos, una utilidad. Si ustedes van teniendo alguna inquietud, también pues me la pueden ir haciendo, porque miren que el grupito es pequeño, entonces podemos hacer, digamos, esa dinámica. ¿Listo? El modelo financiero que lo tenemos nosotros, tenemos 3 modelos financieros estructurados pues por el SENA en una herramienta en Excel. Entonces viene uno que es para modelar un negocio desde el punto de vista comercial, el otro desde el punto de vista de producción, ese es otro modelo, y hay otro que es como para el sector agroindustrial. Entonces son 3 modelos los que tenemos. De acuerdo al tipo de negocio que ustedes tengan, entonces ahí se utiliza el modelo para cada uno de ustedes. No recuerdo si de pronto me pueden decir ustedes uno o dos que me cuenten la idea de negocio y yo les diría entonces por qué tenemos que utilizar el modelo financiero y cuál sería el que utilizarían ustedes. Si alguien me quiere compartir para que me recuerde. Hola, mi nombre es Claudia. Nosotras tenemos un emprendimiento que son los deshidratadores solares y nosotros nos presentamos a Capital Semilla y resulta que mientras estamos en el proceso de los deshidratadores, salió otro tipo de negocio que son como nosotros deshidratamos y todo lo que deshidratamos lo volvemos polvo. Entonces, ese polvo, digamos, sirve para hacer batidos o para hacer tés. Sí, es como un superalimento. Entonces, ese es otro tipo de negocio dentro del negocio. Entonces,
nosotros en este momento, pues los deshidratadores sí, ya los comercializamos y todo eso, pero lo de los polvos estamos en ese proceso. Estamos haciendo el proceso pues para poder comercializarlo y empezarlos a vender. Entonces, ese es el tipo de negocio que tenemos. Listo. Entonces, con lo que me estás diciendo, como incluye una transformación de materia prima, ¿cierto? Como para entregar en un producto final, el modelo financiero que se utilizaría en el caso suyo sería el productivo, ¿cierto? Y podríamos mirar si de pronto encajaría también, porque puede ser que encajen dos o a veces hasta en los tres, podría ser también el agroindustrial, ¿cierto? Pero entonces de entrada sería ese productivo. El modelo productivo tiene una diferencia que yo ahorita pues les explico en qué se diferencia de los otros modelos. Bueno, entonces aquí estamos viendo como un mapa general de las diferentes actividades que ustedes ya tengan la empresa creada o no, al estar vendiendo productos, pues digamos que ya están generando algún tipo de información contable y que esa información contable tiene unos soportes que se pueden ir haciendo y que sería muy importante para la construcción del modelo teórico y el soporte financiero, poder evidenciar esas acciones que están haciendo ustedes ahorita con sus respectivos productos o servicios y que de esa manera se pueda tener alguna información que nos dé, digamos, un indicio de que ese producto ustedes ya lo están vendiendo en el mercado y por ende es un producto que ya está validado. Eso es muy importante para el tema del plan de negocio y financiero en el Fondo Emprender, porque se le da prioridad a ese tipo de emprendedores que ya tienen validación con sus productos. De todas maneras, si no lo tienen, pues la idea es que se empiecen a ofrecer esos productos o servicios y empiecen ustedes a conseguir la información soporte, digamos, para que puedan tener esa información y presentarla, digamos, como una validación del negocio. Pues digamos que de lo que se trata aquí en el modelo financiero, obviamente es mirar todo el tema de activos, de pasivos y el patrimonio. Y digamos que ya en cada uno de esos ítems se va trabajando dentro de la herramienta financiera, completando pues toda la información que se necesita para poder, digamos, que esa herramienta nos entregue los resultados que nosotros necesitamos, ¿cierto? Las operaciones, pues, son todas las que ustedes pueden estar haciendo ahora y esa información se va a ir colocando en cada una de las casillas que yo ya les muestro cómo es para que podamos, pues, avanzar en este proceso. Esto es simplemente aquí una ilustración, es un modelito que tenemos nosotros así general. Digamos que se manejan pues todo el tema de notas de contabilidad, de facturas, digamos, ventas, devoluciones. Entonces ustedes... Qué pena, Giovanni, no estoy viendo lo que tú estás diciendo, se quedó en la primera diapositiva que dice entrenamiento estructural, su plan de negocio 2, pero no vemos, pues yo no veo otra diapositiva que no sea esa. ¿Cuál estás viendo entonces? La que es el inicio de la presentación que dice entrenamiento estructural. Ah, ya, y los demás también están así. Buenas tardes, sí, yo también estoy viendo solo la primera diapositiva, no está cambiando. Y no ha cambiado, ¿eh? Y aquí la estoy yo. Espérame, yo entonces dejo aquí de compartir y ya vuelvo a mirar. Vamos a mirar entonces qué pasó. ¿Listo? Ahora yo vuelvo y comparto. De pronto no la voy a dejar entonces completa. Ustedes me dicen acá si ya están viendo. Y vamos acá. ¿Sí están viendo esta diapositiva? ¿La 3? Sí, ya, sí la vemos. Bueno, entonces no la voy a ampliar, sino que la voy a trabajar así porque no sé qué pasa, ¿cierto? Listo, entonces esto era lo que les estaba explicando yo al principio, pues del flujo de lo que se viene pues trabajando, de la información soporte que nos pueden entregar, ¿cierto? Que ustedes pueden ir consiguiendo y que esa información se coloca
en la teoría y que más adelante vamos a colocarla también en el tema de finanzas. Estaba hablándoles acá con esta diapositiva 5 sobre el estado de la situación financiera, pues donde tendríamos en cuenta los activos, los pasivos y el patrimonio, y toda esa información se va colocando también en la herramienta financiera. Acá pues simplemente como un esquema de qué actividad se puede ir realizando en nuestra empresa y cuáles son esos soportes que nos entregan o que se necesita desde el punto de vista de la contabilidad y de las normas internacionales de información financiera para las MIPYMES, ¿cierto? Entonces, igual yo luego les puedo pues compartir esta presentación y la idea es que ustedes también con sus equipos de trabajo vayan empezando a organizar la estructura financiera y sería muy bueno que estuvieran apoyados por un contador. ¿Para qué? Pues para que se haga una mejor construcción, sobre todo del costeo de los productos, que entre mejor costeado esté y más aproximado a la realidad, ¿cierto? Con un margen de error muy pequeño. Entonces quiere decir que el modelo financiero nos va a entregar una información para estudiar y para evaluar más confiable. Bueno, digamos que aquí también entra todo lo que tiene que ver con las normas internacionales y obviamente el modelo financiero pues viene con unas herramientas y unas fórmulas ya al interior de la herramienta que no permite que se cambien esas fórmulas. Entonces, desde ese punto de vista, la herramienta financiera puede ser un poquitico, digamos, rígida, pero lo importante es saber interpretarla y aprender a manejar cómo ingresamos esa información. Obviamente también se tiene en cuenta todo el tema de los tributos, de los impuestos, de las contribuciones o las tasas a que tengamos nosotros que acudir de acuerdo a nuestros productos o servicios y de acuerdo también al código SIU que tiene cada uno de ustedes, digamos, con la posibilidad de registrarse más adelante en Cámara de Comercio. Entonces, todas esas actividades que realizamos nosotros, pues están enmarcadas en ese código SIU y ese código SIU, pues de ahí se desprenden unos tributos que ya se miraría porque también hay que, digamos, explicar en la teoría a qué impuestos o en qué nos comprometemos nosotros cuando estamos generando, digamos, la empresa, cuando la estamos creando y, digamos, qué tributos tendrían que cumplir pues para con el gobierno. Si es del caso, pues también establecer el tema del IVA, del impuesto sobre las ventas. Es decir, la información financiera que se coloque tiene que tener en cuenta todas estas aristas y por eso yo les digo que es muy importante que se pueda hacer, digamos, en compañía de un contador y si no, pues en todo caso, para eso estamos nosotros, para tratar de ayudarles con esa información. Simplemente pues quería como de rescatar de estas diapositivas para que les quedara a ustedes como ese mapa mental general de por qué vamos a utilizar esa herramienta financiera y para qué nos va a servir, ¿cierto? Acá entonces, digamos, una pequeña explicación de nosotros siempre tenemos en cuenta que cuando producimos un producto o servicio, pues hay unos costos que van, digamos, amarrados a ese tema de la misma producción, ¿cierto? Que esos costos pueden ser fijos o variables y que depende de la actividad, en la mayoría de los casos los costos variables van subiendo en la misma intensidad con que van subiendo las ventas. Entonces ahí se van haciendo ya las proyecciones y la proyección que vamos a trabajar nosotros en la herramienta financiera es a 5 años, ¿cierto? Entonces en esos 5 años nos muestra el primer año si da utilidad o si está dando pérdida y cuándo empieza a generar algo de utilidad de acuerdo al movimiento que tenemos nosotros en la empresa o en el negocio. Ya entonces les voy a mostrar acá cuál es el modelo financiero. Yo lo tengo ya por acá organizadito para empezar a mostrarles. No sé si tienen por ahora ahí alguna preguntita. La idea es que ya vamos a mirar entonces el modelo financiero.
¿Me confirman, por favor, si están viendo? Sí, sí están, pues yo sí estoy viendo. Bueno, listo. Pero se ve muy pequeño. Muy pequeño. Miren a ver. Miren a ver. ¿Ahí ven mejor? Sí, señor. Bueno, listo. Entonces, mire, vea, esta es una herramienta financiera y este modelo financiero es comercial y de servicios, que es como el más general, ¿cierto? Ya en todo caso, depende con cada uno de ustedes, de acuerdo a sus productos o servicios, ya yo les mandaría los otros modelos y la forma de llenarlo es de la misma, ¿cierto? Ya es simplemente verificar qué información va a entrar y qué información, pues digamos, yo les puedo colaborar ahí para mejorarla. Y obviamente ahí empezamos ya a construir y ustedes ya con esto es una herramienta muy buena porque les va a dar, digamos, esos indicios de cómo va mi negocio y qué tengo que hacer como para mejorar esos indicadores que nos pueden entregar. La herramienta es muy sencilla, aquí dice, pues digamos, está en un inicio el modelo financiero para emprendimientos comerciales, entonces una entrada de datos, donde las hojas de Excel que están en amarillo es donde nosotros vamos a ingresar toda esta información, ¿cierto? Y ya él nos va a entregar unos resultados y unos libros auxiliares y con eso, pues de ahí ya, digamos, en el tema aquí de salidas, ya nos va a dar la información que nosotros necesitamos y la que nos dice si ese modelo financiero está rentable de acuerdo a los precios de sus productos, ¿cierto? Tiene también un manual de instrucciones donde, por ejemplo, si ustedes tienen duda en alguna casilla y quieren mirar cómo se llena o de pronto alguna duda que puedan tener adicional, entonces aquí tienen un primer momento para ir a consultar, ¿cierto? Sobre cada una de esas casillas que vamos a llenar. Igual, la asesoría mía pues incluye obviamente poderles asesorar para que este modelo financiero quede bien organizado. Entonces aquí como primer punto pues yo voy a explicarles las bases, que es como los parámetros que le vamos a entregar a la cuenta financiera y luego ya haga los cálculos. Entonces, acá nos empieza a pedir desde un modelo macroeconómico unos temas de inflación, de devaluación, de índice de precios al productor, crecimiento del Producto Interno Bruto y la ETF o tasa, digamos, de mercado. Estos que están acá, digamos que son lo que corresponde a cada uno de ellos, ¿cierto? De la inflación. Esto no está actualizado, simplemente está colocado ahí, pero se proyecta a los 5 años. Esa tabla más adelantico de manera individual, yo ya les entrego la información a cada uno de ustedes para actualizar, digamos, esa información. Yo les colaboro con eso. Y pues ahí de lo que se trata es que, obviamente, cuando hagamos una proyección de precios y de costos, pues estos temas de inflación, de devaluación, pues van a afectar positiva o negativamente nuestros productos y eso lo incluye el modelo financiero. Bueno, entonces la herramienta permite, bueno, lo que esté en blanco no me permite modificarlo. Yo solo puedo entrar información en las celdas amarillas, ¿cierto? Ya lo demás, él tiene sus fórmulas internas para hacer los cálculos, ¿correcto? Entonces, mire, acá en los productos ya ustedes empiezan a tomar decisiones. ¿En qué sentido? La herramienta permite colocar 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, hasta 10 productos o servicios para poder hacer el cálculo, ¿cierto? Mi recomendación es que se trabaje en máximo 3, 4 o 5 líneas. Ya ustedes, pues, con cada uno de ustedes, pues miraremos cuál es la mejor forma de presentar esos productos o servicios, o se pueden agrupar en líneas, ya como ustedes lo deseen, y aquí ya se va colocando el nombre digamos, del producto. Por ejemplo, la compañera que nos dijo ahora con el tema de la transformación de esa materia prima que queda en un polvo, entonces, por ejemplo, aquí podría colocarle, no sé, el nombre del producto y las diferentes formas de presentación que pueden tener, no sé, si se va a vender por kilos, si se va a vender por libras, se va a vender en gramos.
si lo van a empacar en unos tarros, si se va a empacar en pequeñas bolsas, pues entonces ya ustedes ahí empiezan a parametrizar y a colocar esa información. Otra información que es importante para el proyecto es identificar la tasa de descuento del emprendedor. Esa, pues yo también les ayudo a conseguir esa información, pero esa tasa de descuento del emprendedor es, ¿en qué sentido? Por ejemplo, si usted tiene un negocio donde va a vender, como el caso de las compañeras, un producto transformado, ¿cierto? Que puede ser agroindustrial, ¿cierto? Entonces, hay que ir a revisar en este momento en el mercado esa tasa de descuento o para ese tipo de actividad, cuánto está cobrando el mercado, por ejemplo, por prestar dinero en ese sector. Entonces eso se busca pues con las tasas que estén cobrando los diferentes bancos o cooperativas o simplemente pues también el Banco de la República nos puede dar mucha información sobre eso o está el DANE. La idea es que yo me voy a comparar con esa tasa de descuento. ¿Y cuál es la idea de la tasa de descuento? Es, a ver, si yo le voy a prestar a ustedes 100 millones, ¿cuánto me cobra a mí el sector financiero por prestarme esos 100 millones? Entonces, si yo soy una persona que tengo el capital y se los voy a prestar a ustedes, yo tengo que comparar en el momento si me sale más rentable a mí como propietario o como dueño del capital, prestarle el dinero a ustedes con la expectativa de recuperar, ¿cierto? Esa inversión más unos rendimientos. O es mejor dejarla en el sistema financiero y utilizarlo en otra parte donde me dé más utilidades. Entonces, para eso sirve la tasa de descuento, para poderse, digamos, de alguna manera comparar. ¿Listo? La duración de la etapa improductiva, pues ahí yo le estoy planteando, por ejemplo, la tasa generalmente pues en 15%, pero también la podemos verificar de acuerdo a su producto o servicio. La duración de la etapa improductiva del negocio lo colocamos siempre entre 1 y 3 meses. Eso ya depende de cada negocio. Pues imagínense ustedes, por ejemplo, si a ustedes el día de hoy les prestan el dinero, ¿cuánto se demorarían ustedes ya para sacar el primer producto con base en esos recursos que les entregaron? Entonces, eso es el periodo improductivo. Periodo en el cual se plantea la primera o la segunda expansión, pues se supone que una vez uno reciba un capital, que es a lo que ustedes quieren llegar, pues obviamente cuando lo reciben, eso va a hacer que el negocio o esa idea de negocio se expanda porque ya va a tener mayor capacidad de reacción y de poder impactar en el mercado, ¿cierto? Y puede haber otra segunda fase de expansión ya en una consolidación del negocio. Entonces se plantean, digamos, esos escenarios. Condiciones de la deuda, pues el capital que entrega el fondo es un capital semilla, ¿cierto? Entonces, ahí pues un periodo de gracia, no lo colocamos en 0, pero digamos eso también se podría, digamos, verificar. El plazo es a 5 años porque es lo que va a hacer nosotros acá la proyección del sistema. Y la tasa de descuento, pues lo que está en este momento el DTF, más lo que cobra normalmente la tasa. Entonces la tasa va con la tasa de descuento más el DTF. Entonces estamos hablando que más o menos acá, por ejemplo, si sumamos esas dos tasas linealmente sería un 19%. Y quiere decir que si yo voy a hacer el modelaje de mi negocio, el negocio acá planteado en esta herramienta tendría que darme más del 19% para yo poder decir de que sí vale la pena meterme en ese negocio. Entonces, esos parámetros ya yo luego les explico cómo los vamos revisando. Otra cosa para entrar acá a la información, pues tiene que ver con la depreciación de activos, que son las tablas normales que manejan pues los contadores o el sistema financiero, frente a cuántos años útil tiene los diferentes activos fijos y se aplica pues la depreciación en cada caso. Aquí hay un planteamiento, digamos, este está actualizado, pero se puede volver a revisar por si de pronto hay que cambiar alguna cifra ahí. Entonces, construcciones, adecuaciones, maquinaria, muebles, equipo de transporte y de oficina, pues ahí ven ustedes que está planteado
cómo se coloca y cuál va a ser la vida útil de cada uno de ellos. También los empleos que vamos a generar nosotros en el negocio. Muy importante. ¿Por qué? Porque es que recuerde que cuando el Fondo Emprender hace la evaluación de esa idea de negocio, dentro de los parámetros que va a verificar es si le prestan esa plata a ustedes, pues cuántos empleos directos e indirectos van a generar ustedes con esos recursos, y eso tiene que ver ya con un tema social, ¿cierto? De indicadores del mismo gobierno, donde ve pues que al impactar, digamos, con ese capital en determinadas zonas o en determinados sectores, pues va a impulsar esos sectores en la economía, y eso genera una cadena de valor o lo que se llama la mano invisible pues del mercado, donde simplemente la misma comunidad se va beneficiando y los indicadores de empleo, de ingresos van mejorando debido a este tipo de políticas, que eso es como el plus que tiene el Fondo Emprender, adicional a que aquí se plantea que si usted dice en este plan de negocios que va a generar, como lo tenemos ahí, por ejemplo, 4 empleos directos, si usted cumple con eso dentro del año de ejecución de su proyecto porque lo ganó y recibió los recursos, ahí es donde entra el concepto de condonación. Entonces lo que hace el fondo es que le regala esos recursos a ustedes, y eso es, digamos, el plus que tiene el Fondo Emprender frente a otros sistemas, porque pues usted puede ir a un banco, una cooperativa, un fondo de empleados a solicitar y prestar el recurso, y lo que tiene que hacer siempre es proyectar un pago de esos recursos, y el dinero pues tiene un valor, y entre más tiempo le den para pagar, pues mayor será el valor o el impuesto que le van a cobrar. Entonces, pues digamos que para eso es que se organiza toda esa información. No sé si hasta aquí pues tienen claro o tienen alguna inquietud. Les escucho. Entonces, la idea es que se vaya llenando la herramienta de izquierda a derecha, ¿cierto? En orden. ¿Preguntas? ¿No hay preguntas? ¿Todo está bien? Muchachos. Yo quiero preguntar que si tú nos vas a mandar ese archivo para que nosotros podamos llenarlo. Claro, es que la idea es que yo ya, luego de la capacitación, del entrenamiento, pues ya se les manda los diferentes modelos para que empiecen a trabajar, y ya luego con eso se van también armando las asesorías. Mire que ya se va volviendo esto, ya estamos trabajando en la construcción real de nuestro proyecto. ¿Listo? Bueno, entonces otro tema aquí que sigue, entonces ahí están ordenaditas, es el precio de ventas. Entonces, pues si yo saqué 3 productos, como está aquí en el ejemplo, ¿cierto? Entonces simplemente es costear en el primer año, ¿cierto? Cuánto valen esos productos, a qué precio los voy a vender, y yo hago luego la proyección hacia los otros 5 años. Recuerde que aquí esto va anidado con la información de la inflación y de todo lo que digamos, implica, digamos, generar o producir. El número de unidades, entonces, pues ahí ya empezamos nosotros que el precio de venta de ese producto por el número de unidades que yo voy a vender ya me genera pues como que un ingreso y un flujo de caja. Por acá también se verifica la capacidad instalada y la capacidad utilizada. Entonces, pues digamos que esos temas ya son más técnicos y se van mirando puntualmente en cada uno de sus productos. La herramienta entonces empieza a calcular, aquí lo está haciendo, el precio promedio, ¿cierto? De los diferentes productos, el número de ventas, ¿cierto? Que está generando, y los ingresos que va a generar esa multiplicación, ¿cierto? De esa manera entonces ya yo voy construyendo aquí mi modelo financiero.
Aquí, ¿qué es lo importante? Que ustedes tengan bien el concepto del precio y que esos precios obviamente cubran los gastos y los costos de sus productos. Con eso ya estamos garantizando nosotros que nos van a dar utilidad. ¿Listo? Costo de la mercancía, entonces también acá es simplemente entonces, si en el caso anterior, mire que decimos, es un ejemplo, que el primer producto lo vendemos, que son canciones, lo vendemos en 4 millones y que nos cuesta a nosotros producirlo en 3 millones, ¿cierto? Entonces ahí ya sabemos que nos va a dar una utilidad. Hay unos gastos de mercancía adicionales. En este caso, pues planteamos el flete, pero ya cada producto o servicio se sabrá pues costear qué cosas adicionales pues tienen ustedes ahí dentro de su modelo de negocio, ¿cierto? Como yo les decía, el costeo ya, esta información, entre más precisa la tengamos, pues mucho mejor nos van a dar los resultados de la herramienta. También nos pregunta sobre el proceso comercial. Entonces, si tenemos 3 productos, aquí se plantea explicar uno, ¿cierto? Y se pueden, digamos, anexar hojitas para poder explicar los otros 2, o, digamos, las últimas recomendaciones que nos dieron en el fondo era que no se, digamos, anexaran hojas, sino que ustedes lo pueden trabajar en un Excel aparte, y aquí simplemente se plantea como un esquema general de ese producto o servicio. Entonces, por ejemplo, la compañera que nos habló sobre el producto, entonces ya empieza aquí a colocar los pasos que tiene ella. Por ejemplo, actividad 1, entonces recepción de la materia prima, ¿cierto? ¿Cuánto tiempo se demora, no sé, clasificándola o colocándola en la bodega? Luego de la bodega pasa a, digamos, a un segundo momento donde de pronto ya le hace un lavado a esa materia prima y ya luego empieza a procesarla. Entonces lo que empieza ahí a colocar es todo el recorrido que tiene esa materia prima hasta sacar un producto de esa materia prima, ¿cierto? Porque aquí se explica es sobre un producto. Ya lo otro de cuánto vamos a producir en total y todo, pues se va colocando en la herramienta financiera. Hay aquí alguna información que va formulada y en otros casos hay una información que simplemente la piden, como en este caso, para tener claridad sobre el proceso, pero que no va formulada ni anidada con las otras hojas de Excel, ¿cierto? Gastos generales, entonces aquí ya empezamos nosotros también a colocar el tema de los salarios. Entonces, recuerda que habíamos colocado que íbamos a generar 4 empleos. Entonces, esos empleos aquí ya empezamos a colocar. Bueno, es que, por ejemplo, para el caso, este ejemplo, tenemos un tema del factor prestacional. Aquí está en el 56%. Eso puede variar de acuerdo al sector. Yo pues les ayudo también con esa información. Y simplemente es plantear ahí cuántos cargos de esos que yo voy a crear, pues digamos son digamos que tienen que ver con la razón de mi negocio. En este caso colocamos que es operativo, ¿cierto? Entonces un ingeniero de sonido es un tema operativo. Un momento. Es el tema operativo. Entonces aquí ya empezamos a plantear cuánto es el tiempo que nosotros, digamos, en el primer año vamos a pagar a ese ingeniero de sonidos. Entonces aquí tenemos en cuenta que como hay un periodo improductivo, recuerda que lo colocamos que era de 3 meses, entonces yo empiezo ya para el mes 4, empiezo a pagar ese sueldo del ingeniero de sonido y él me hace las multiplicaciones y obviamente me saca el cálculo por el resto de digamos, de años. ¿Listo? También acá abajito entonces se coloca los cargos de administración y de ventas. En este caso se planteó que iba a haber un cargo operativo, ¿cierto? Un cargo administrativo que es el gerente y que muchas veces es el mismo emprendedor. Entonces mire que aquí ya el cargo del gerente sí se plantea desde el mes 1, ¿cierto? Que son los 12 meses y se coloca un precio pues de mercado, ¿cierto? Yo sugiero que ese precio de mercado sea incluso un poquito más bajito
para que, digamos, el modelo financiero quede muy equilibrado, ¿cierto? También si necesitan asesor comercial o cualquier otro. Ahí se incluye también en la parte de abajo, está el ejemplo, el tema del contador, que se lo valen también como empleo, pero la mayoría de contadores pues los planteamos de que les vamos a pagar por prestación de servicios. Aquí se planteó que se le iba a pagar un salario mínimo, ¿cierto? Por todas las actividades que tiene que trabajar él y soportarnos a nosotros para el tema de la interventoría en el año, ¿cierto? Pero este valor también se puede también bajar porque pues puede ser que el mercado nos diga que, por ejemplo, un contador nos puede coger la contabilidad por menos plata, ¿cierto? Entonces aquí simplemente colocamos el valor de lo que nosotros negociemos. Ahí tratar de tener ya de una vez el contador para que nos ayude también con este modelaje y de una vez, pues, digamos que una contraprestación de esa actividad donde él nos ayuda sería que en el momento en que salga el recurso o en este momento que está creciendo el negocio, pues lo contratamos a él para todas las actividades administrativas y tributarias. ¿Listo? Inversiones fijas y diferidas. Entonces yo aquí ya empiezo a construir la información que voy a tener en cuenta para mi negocio. ¿Qué voy a hacer yo acá? Entonces, por ejemplo, yo planteo acá que voy a necesitar 5 millones de pesos para hacer las adecuaciones y mejoras al local comercial donde yo voy a tener mi negocio. Ahora, con el tema de la pandemia, pues de pronto muchos negocios se tuvieron que arrancar desde el tema virtual, ¿cierto? Esto es en el caso que ustedes necesiten por su estilo o de negocio. Y en la parte de acá, donde dice financiado, le da la opción, si ustedes abren la pestañita y les dice si esos recursos son los que ustedes le van a pedir al Fondo Emprender o son recursos del emprendedor o cómo lo van a conseguir, si es un crédito o un proveedor que les va a entregar esos productos, ¿cierto? Simplemente pues ya ustedes plantean, por ejemplo, en este caso estamos diciendo que esos 5 millones se los vamos a pedir al Fondo Emprender, ¿sí? Lo otro, están viendo ustedes que se plantea también de que hay algunas cosas que debe colocar el emprendedor, como acá que se ve que son los recursos del emprendedor. ¿Qué pasa? Para los proyectos del Fondo Emprender, después del 2017 se colocó como norma en el fondo de que el emprendedor debería aportar un porcentaje que es del 10% del total del negocio para poder pedir ese recurso. Entonces, por ejemplo, si la convocatoria nos va a entregar 80 millones de pesos, inicialmente, en teoría, el emprendedor debería colocar 8 millones de pesos. Entonces, esos 8 millones de pesos le van a preguntar usted cómo los va a entregar. Si los va a entregar en materia prima o si ya tiene alguna maquinaria, equipo, que eso puede suceder. Entonces, simplemente ya empieza a plantear, vea, yo voy a entregar, en el caso ahí de los compañeros, por ejemplo, que tengan, no sé, un molino o una licuadora, bueno, no sé, entonces esa licuadora ya se coloca donde maquinaria de equipo, licuadora, vale, no sé, 1 millón de pesos, una licuadora industrial, y ese 1 millón de pesos es parte de lo que yo voy a entregar al fondo para poder solicitar los 80 millones. Entonces eso también se verifica. Entonces aquí ya tenemos, en el tema de infraestructura, ¿qué necesitamos nosotros, cierto? Maquinaria de equipo también, aquí empiezan ustedes a listar todo lo que ustedes tienen, le van a solicitar al fondo. Es decir, ustedes hacen de cuenta que ya tienen los 80 millones. Entonces la idea es que ustedes repartan esos 80 millones en la nómina con los empleos que se van a generar, que se nos lleva muchos recursos, ¿cierto? Las adecuaciones, la maquinaria, equipo que ustedes necesiten, ¿cierto? Y también pues ahí se plantea lo que ustedes ya tengan. Y asimismo se va a mirar muebles y enseres si van a necesitar, entonces empiezan ahí a colocar qué es lo que necesitan. Ya cada proyecto tendrá sus propias necesidades, equipo de transporte y carga si es necesario, ¿cierto? Equipo de comunicaciones, y eso nos va sumando. Adicionalmente a eso, aquí en el ejemplo, tenemos, por ejemplo, que ya tenemos 55 millones solicitados en los diferentes equipos, maquinaria y todo lo que estamos solicitando. Pero adicional a eso, viene un tema de los gastos del periodo preoperativo para poder hacer el registro en notaría, en la matrícula mercantil,
vamos a necesitar de pronto también que nos ayuden con los arriendos, unos 3 meses, unos 4 meses, mientras el negocio arranca, ¿cierto? La nómina de empleados, esos empleados también pues se le puede pedir una partecita al fondo para que nos ayude. Recordar que, digamos, para el fondo es muy importante que para yo poder identificar que generé un empleo, yo tengo que sostener ese empleo mínimo 4 meses. Entonces, yo puedo también establecer que dentro de mi idea de negocio, yo le voy a pedir al fondo para poder yo sostenerme en ese mínimo, ¿cierto? Para poder cumplir con los indicadores. Entonces, por eso aquí se plantea esto, pero ya es mirar cada proyecto que necesitaría y entonces simplemente se plasma en cuántas unidades necesita de eso y cuánto le vale, y eso forma parte de lo que le va a pedir al fondo. Ahí ya él va sumando, ¿cierto? Y en la parte de abajo ya nos hace un total, ¿cierto? Total inversión diferida de estos que estamos acá, y si es necesario, pues otros activos. Ahí yo ya empiezo a construir lo que yo necesito del fondo. Entonces yo ya voy mirando, por ejemplo, puede suceder que al elaborar esta estructura, alcance yo, por ejemplo, que con 50 millones tengo, ¿cierto? Pero entonces ya nosotros empezamos a evaluar, bueno, entonces puede pedir más tiempo de nómina, ¿cierto? Mucho mejor. Puede de pronto aprovechar y comprar maquinaria, equipos de última tecnología, así valgan más. O por el contrario, mejor dicho, esos 80 millones no nos va a alcanzar para todo lo que necesitamos. Entonces ya empieza uno a organizar este modelaje de acuerdo a las prioridades. Yo siempre sugiero que es más importante que el empresario genere el mínimo de empleos por el tema de que hay que conservarlos y hay que pagarles, ¿cierto? Pero que aproveche para pedir más maquinaria de equipos que necesite, porque al fin y al cabo, a través de la utilización de esas maquinarias, esos equipos, usted va a poder tener y generar los empleos y el flujo que necesita para que su negocio salga adelante. Entonces, todo eso se tiene que nivelar y que esos 80 millones queden bien distribuidos en todas esas actividades. ¿Correcto? Bueno, si en esta otra es simplemente ya identificar si dentro de las actividades que ustedes tienen como comerciantes van a prestar, es decir, usted le va a fiar sus productos a los clientes, pues ya usted empieza aquí a parametrizar. Si lo va a hacer, dice cómo, y si no, simplemente se deja en blanco. ¿Listo? El tema de inventarios, si se va a manejar inventarios, también cómo se van a rotar, anticipos o otras cuentas por cobrar y cuentas por pagar. También recuerden que, digamos, uno como comerciante, ¿cómo genera algo de valor inmediatamente? Pues, a ver, que los proveedores me presten a mí la mercancía y yo se las pague, por decir algo, a 30 días o a 60 días, pero que yo a mi cliente le cobre de contado, ¿cierto? Entonces esa diferencia es la que hace y me va a ver a mí, digamos, me va a dar facilidad para manejar el flujo de caja, ¿sí? Entonces esto también yo les ayudo ahí a ir parametrizando de acuerdo a esa estructura. Y obviamente, pues él ya viene con un tema de calcular si hay unos temas de impuestos, impuesto de renta, de patrimonio, renta presuntiva, líquida, pues esta herramienta permite pues hacer toda esa evaluación, la estructura del capital y el patrimonio, y si va a generar dividendos, ¿cierto? Entonces aquí ya empieza uno a mirar, por ejemplo, si se van a repartir dividendos, qué es lo que le permite la ley, en qué porcentaje, y simplemente pues se plasman esos valores ahí, ¿cierto? Si no, pues igual se pueden dejar en cero. Y acá, muy importante es, como yo ya llené previamente todo el tema de lo que yo iba a necesitar como maquinaria, de los empleos que iba a generar, de lo que iba a entregar yo como emprendedor, entonces esta tablita resumen nos va a permitir verificar, por ejemplo, los valores generales. En este caso, pues ahí tengo planteado pues solamente estos 5 millones, pero la idea es que acá yo voy jalonando la información, ¿sí? Entonces yo dije allá que iba a pedir 5 millones para adecuaciones y mejoras. Entonces yo cojo de acá y jalono la información que previamente metí en la otra hoja de Excel y me traigo esos 5 millones para acá. Y mire que ahí ya él me va haciendo el cuadro y me dice, sí, esos 5 millones se le van a pedir al Fondo Emprender
y desde que no me dé aquí en rojo, quiere decir que está bien cuadrada la información y está en el lugar correcto. Yo voy colocando aquí toda la información que pedí. Entonces, por ejemplo, que maquinaria de equipo me sumó, no sé, tanta plata. Entonces yo le coloco más y me voy para la hoja de gastos, ¿cierto? Acá la tengo, de inversiones fijas y diferidas. Y, por ejemplo, aquí yo había dicho que iba a pedir estos 7 millones. Entonces me voy llevando uno a uno, digamos, esa información, ¿cierto? Entonces, mire que él me va haciendo el cálculo aquí, como yo pedí varias cosas, entonces yo lo que hago es jalonar aquí el valor, sumarle a las demás cosas que pedí. Por ejemplo, 5 millones para un complete, instrumentos musicales 20, claro que eso era lo que iba a pedirle al emprendedor, ¿cierto? Lo que va a entregar el emprendedor. Entonces yo aquí voy organizando el plan financiero y a lo último en esta partecita se actualiza el salario mínimo y él me calcula lo que yo le voy a pedir, ¿cierto? Con los salarios mínimos equivalentes y aquí me dice cuántos salarios mínimos voy yo a solicitar y obviamente aquí yo no me podría sumar, en este momento las convocatorias vienen por 80 millones. Entonces yo aquí lo que hago es verificar que yo esté pidiendo lo que me toca. Y también aquí se verifica, obviamente, el porcentaje de lo que va a aportar el emprendedor y entonces las dos cosas me suman el valor total del proyecto. Mire que la herramienta es muy amigable, es muy sencilla. Llenando toda esta información en amarillo, ya ella nos entrega a nosotros los márgenes de productos, ¿cierto? El PIG nos entrega también un balance general y nos entrega obviamente acá todo el tema de las salidas, que es donde yo verifico por acá, digamos, los criterios de decisión. Entonces, si la tasa es del 15, por acá la tasa interna nos debe dar por encima de ese 15 o el 19, ¿cierto? Y el valor actual neto también pues no lo calcula. En este momento está dando estos valores así pues porque la herramienta no está completamente llena, ¿cierto? Pero digamos que a nivel general eso es lo que yo trataría pues ahí de organizar, teniendo en cuenta obviamente que los costos, entre más organizados estén, pues nos va a permitir también organizar mucho mejor la información. Realmente la herramienta es muy sencilla. Puede volverse larguita, en el sentido pues ya depende del número de productos que ustedes tengan y que vayan a parametrizar, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, acá en la información de salida, miramos el balance. ¿Qué tenemos que mirar nosotros ahí? Que en el año nos genere utilidad o pérdida y que hacia el futuro nos vaya generando una utilidad, ¿cierto? Entonces eso ahí se va a reflejar. Lo otro, se supone que si yo voy a pedir 80 millones de pesos, ¿cierto? Entonces los años o las ventas en el año pues tienen que superar eso que yo estoy solicitando, ¿cierto? Esa es como la idea. Una sugerencia es que estas ventas no sean muy altas. Me explico, por ejemplo, que lo normal sea de 80, de 100 millones en el año. Quiere decir que en el mes estoy vendiendo 10 millones, que entonces cada día me toca vender tanta plata. Y de ahí es que yo voy organizando, digamos, las estrategias comerciales de mi negocio para yo mirar dónde está mi punto de equilibrio y yo saber si con tantos productos que estoy vendiendo, si estoy todavía en la zona de pérdidas o paso a tener ya utilidades. Entonces, lo otro es que lo que yo proyecte como ventas, que va amarrado también a la producción, luego que yo me gane el recurso del Fondo Emprender, ese indicador de ventas, de acuerdo a lo que yo planteé aquí, yo debo cumplir con esas ventas, ¿cierto? Entonces, mire ahí la importancia de tener que, digamos, plantear bien esta estructura para yo no ir a colocar unas ventas pues muy locas y inventarme una información, porque lo que se trata aquí es que la información sea muy real para su negocio, para poder precisamente tomar la decisión. Si nosotros hacemos toda esta evaluación y resulta que el negocio nos da pérdidas, entonces yo ya les diría, vea, ese tipo de negocio es bueno, pero todavía no está listo para el Fondo Emprender. O habría ya que empezar a jugar con el tema de ventas y decir, bueno, usted planteó acá que, digamos, las ventas que iba a vender de tal producto, iba a vender tantas unidades, ¿cierto? Entonces yo ya empiezo a mirar, bueno, podré subir el precio de esos productos, no sé si el mercado me lo permite, es muy delicado tomar esa decisión,
pero puede ser que yo esté vendiendo mi producto muy barato y que la competencia lo esté haciendo más alto, entonces yo estoy perdiendo ahí competitividad. Entonces yo ya empiezo a tomar decisiones. Bueno, vamos a subir el precio a esos productos. Bueno, vamos a tener que vender más unidades. Entonces, para usted vender más unidades, tiene que armarse de un plan estratégico comercial y de mercadeo, ¿cierto? Entonces, ¿qué actividades va usted a hacer para poder cumplir con ese incremento en unidades que usted necesita vender? Entonces, ahí ya lo que yo trato de decirles es que en esta herramienta no es colocar la información por colocarla. La información tiene que tener un sentido económico dentro de mi plan de negocio para que esta herramienta quede bien constituida. ¿Correcto? Entonces, digamos que eso sería así pues ya a nivel general la información que yo quería entregarles el día de hoy. No sé si tendrán algunas preguntas puntuales. Yo ahorita les comparto, pues la idea es que hablar con cada uno de ustedes y identificar cuál sería la mejor forma o la mejor estructura, digamos, para su idea de negocio, ¿cierto? Y de esa manera ustedes ya empiezan con esto, más la teoría. Ya nos estamos aproximando casi al momento en donde yo les abra ya el tema en plataforma para que empiecen ustedes a ingresar la información en la plataforma, que ahí ya quedarían ustedes en ruta para empezar a tenerlo listo para cualquier convocatoria que se vaya a presentar este año. No sé si tienen ahí preguntas. Voy a tratar también por acá de compartirles el tema de la asistencia para que por favor me lo llenen y aprovechen para hacerme preguntas mientras tanto. Igual, van a tener la posibilidad de trabajar y de hacerme preguntas ya muy concretas e individuales, ¿cierto? A ver, muchachos, ¿qué preguntas hay? Emprendedores. Entonces aquí en el chat les voy a colocar el link para que por favor ingresen estas listas de asistencia. Por favor, muy importante, porque con eso es que yo, digamos, entrego los informes donde estoy cumpliendo pues con las diferentes actividades que yo voy llevando con ustedes. Entonces, pues a ver, ¿qué preguntas tienen? De a uno. ¿Hay preguntas o no hay preguntas? Entonces me informan si quedó todo claro y me llenan la asistencia, por favor. Obviamente, esto tiene una fecha de entrega también. En el tema teórico, yo he dado largas en el sentido pues de que hemos esperado que nos entreguen información. Ya para esta de la información financiera, yo ya por el grupo les coloco la fecha para la cual pues yo estoy esperando ya esa información. Y recuerden ustedes que lo que vayan ingresando, si van teniendo dudas, pues por el WhatsApp, muy importante hacerlas. Lo hacemos de manera rápida, de manera colaborativa, porque de pronto alguna pregunta que ustedes vayan a hacer ahí les sirve a otro compañero y no la tenía en cuenta, o de pronto también tenía la misma duda. Entonces la idea es que a través del chat podamos trabajar ese tipo de cosas. De momento no tengo ninguna asistencia ya colocada. Para que me colaboren por favor y me verifiquen si quedó todo claro, por favor.
Pues es que yo pienso que las dudas van a ir generándose a medida que vamos llenando los cuadros. La herramienta, listo, no, Sí, claro que sí. Porque es que ahorita pues es como una cosa muy general, pero ahorita que empecemos a llenar los cuadros y eso, entonces ahí claro, sí empiezan las dudas. Sí, y para eso estamos. Simplemente ya eso, pues había que dar ese entrenamiento, entregarle la herramienta y obviamente pues ya que ustedes empiecen a llenar y avanzar. Esa herramienta es muy buena porque también les queda a ustedes como para ir mejorando dentro de su propia empresa. Colabórenme entonces por favor con la asistencia y ya eso sería entonces para el día de hoy. Pero Giovanni, yo tengo una pregunta, ¿cómo así que eso tiene fecha límite cuando tú ahorita me dijiste que los otros que no, que nos tomaron el tiempo? O sea, esto ya sí tiene fecha límite si queremos aplicar a cualquier convocatoria de este año. A ver, Natalia, obviamente, a ver, yo tengo que colocar una fecha porque yo no me puedo colocar aquí a esperar, digamos, que todo el año que ustedes me entreguen una información financiera. No, o sea, tenemos ya que empezar a ir cumpliendo con unos tiempos porque igual puede que salga una convocatoria en un mes, pero si tú no me has entregado la información financiera, pues no te vas a poder presentar a ningún proyecto. Ahora, no, las fechas no las coloco con el sentido de decir, es que si no se entregó para ese día, entonces no hay nada que hacer y se perdió. No, esa no es la idea. No mejor dicho, no se estrese por eso. Colocamos una fecha tentativa, pues porque yo debo recibir la retroalimentación de ustedes y revisar lo que ustedes llevan y si está bien y lo pueden entregar a tiempo y todo, pues mucho mejor porque más rápido te vas a poder postular al tema de las convocatorias que vienen, ¿cierto? Entendido, muchas gracias. Bueno. Si de pronto estaban ahí con alguna o con otra persona, también pues les pido el favor de que llenen los datos de la persona o de sus equipos de trabajo. No hay ningún problema en la asistencia. Entonces, si no hay más preguntas, entonces ya sería por el día de hoy así. Y yo más tardecito les comparto entonces las herramientas por el grupo, ¿cierto? Los modelos financieros. Obviamente, una cosa para dar claridad. Cuando damos paso a la plataforma, ¿cierto? En la plataforma están los modelos financieros, pero solamente pueden acceder ustedes porque ustedes van a tener unas claves individuales, no yo, la tiene el emprendedor. En ese momento hay que bajar la herramienta financiera que esté colgada en la plataforma y pasar esa información que ustedes trabajaron acá, pasarla a esa última, porque tenemos que trabajar con la última versión, ¿cierto? Sería lo único, pues, como para anotar ahí de tener en cuenta. Por lo pronto, entonces, muchas gracias por la asistencia. Ya paro de hacer la grabación. En su momento, pues, le compartiré también por el grupo la grabación o queda disponible acá con ese link para que la puedan descargar y cualquier cosita, pues ya estamos pendientes para que me vayan entregando avances. Hay muchas tareas ahí para hacer. Recuerde que todavía tienen el tema de la información de teoría, ya empiezan a complementarla con la información financiera y ya empezamos a vislumbrar pues como ese horizonte de nuestro proyecto para ir pues terminándolo de formular pues adecuadamente. Yo también voy a empezar también a ubicar una información y en la medida en que pueda pues les voy compartiendo también por el chat o por medio de correo electrónico o también digamos ya con las preguntas que ustedes les vayan surgiendo pues les voy tratando de resolver ahí y ayudarles con la información que más pueda. Listo. Entonces muchísimas gracias por su asistencia y quedamos listos pues para seguir este otro proceso. Muchas gracias. Giovanni, yo tengo una pregunta. ¿Yo ya me puedo inscribir en la plataforma o ya no? Que tú nos habías dicho que eso había cambiado. No, es que una cosa es el tema de la plataforma virtual, ¿cierto? Como cliente virtual. Lo otro que yo estoy hablando acá es para la plataforma del Fondo Emprender puntualmente. Entonces, en plataforma de Fondo Emprender, nosotros no nos creamos hasta que no tengamos todo elaborado, ¿cierto? Porque la idea es que se abre solamente ya para empezar a vaciar información para estar listos para una convocatoria. En este momento, pues yo ya los estoy atendiendo a ustedes, entonces digamos que no, el canal virtual está como en adaptación,
y la idea pues era como para que ustedes utilizaran ese espacio para asistir a entrenamientos, a bootcamps, a otra cantidad de actividades que se van a hacer, pero todavía no hay como una programación. Estamos esperando entonces que arranque eso. Si arranca yo les aviso para que también participen ahí en ese canal virtual, ¿cierto? Pero ustedes están recibiendo ya la asesoría conmigo directamente. Gracias.